preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto. Señora. Nosotros como comunidad, ¿no tenemos que hacernos también un mea culpa de tantos errores que tuvimos en los últimos años? Nosotros... Tuvimos dirigentes que cruzaron la Plaza de Mayo para pedir disculpas, o un embajador israelí que hizo negocios comerciales tapando todo lo que había pasado en la guerra. Nosotros como comunidad tenemos que hacernos un mea culpa, nosotros comunidad tenemos que obviamente mirarnos hacia adentro también, debemos revisar qué ha pasado con la dirigencia comunitaria judeo-argentina. Nosotros como comunidad también tenemos que ver y pensar que también ha asistido una situación bancaria con la caída del Banco Patricios y la caída del Banco Mayo, que ha afectado a muchísimos judíos también y no judíos, y que el señor Rubén Baraja deberá hacerse cargo en el marco de una causa de encubrimiento de cómo la justicia lo va a tratar y pagar lo que la justicia realmente dictamine con los años de prisión o lo que fuera. Es su responsabilidad. Nosotros como comunidad nos tenemos que hacer cargo también de que no se ha generado una renovación comunitaria juvenil que ponga a la comunidad en manos de gente joven, no se ha capacitado una intelectualidad judía que esté del lado del Estado de Israel y que esté del lado del judaísmo. Cada uno ha mirado dentro de su propio esquema, más que conformarnos como una comunidad, nos hemos conformado como un islote separado cada uno de otros, y pareciera que todos hemos sido una especie de AMIA o las entidades centrales, una torta de la cual vamos a tratar de sacar una tajada. Sí, tenemos mucho que balancear y esta es una buena oportunidad para también hacer un reciclaje. La verdad es que las últimas manifestaciones de la comunidad judía organizada en apoyo del Estado de Israel cuando el Estado fue atacado o cuando Nisman fue asesinado han sido una verdadera vergüenza, han sido un verdadero escándalo en cuanto a su escasa participación y en cuanto a su escasa movilización. Realmente esto hay que decirlo con todas las luces. Entonces no nos tiene que llamar la atención que otros ocupen espacios vacíos de poder ante lo que nosotros no hemos hecho. Si no hemos tenido la valentía de levantar las banderas del judaísmo y del sionismo y del apoyo al Estado de Israel, gobierne quien gobierne, por todo lo que esto implica, entonces también tenemos que hacernos cargo de todo este tipo de cuestiones. Sí, sin ninguna duda. Y si han habido malos dirigentes comunitarios, activar los tribunales comunitarios de ética que la AMIA tiene y llamarlos a enjuiciamiento también. Sí, sin ninguna duda. Creo que sí. Pero aún todo esto no valida todo lo que los otros realmente quieren hacer. Porque el neocomunismo, el neoicufismo no viene a construir, viene a destruir. Y eso es algo que hay que tenerlo en claro. Porque hace mucho que ya ellos se han alejado del judaísmo en general y llaman judío a todo aquello que realmente a ellos les resulta validado para justificar su propio alejamiento y su propia asimilación. No tenemos que confundir las dos cosas, son dos cosas diferentes. La autocrítica, sí, hay que hacerla, y hay que hacerla en profundidad, porque la verdad es que desde la explosión de la AMIA y demás, hemos en gran parte abandonado y dejado de lado a su suerte a muchas instituciones comunitarias judías pequeñas, en el conurbano, quizá en el interior del país también, y la red escolar judía ha pasado en algunos casos a un segundo plano, y hoy ser judío pareciera que es para ricos y no para pobres, y vamos a comprar un kilo de matzá y parece que tenemos que hipotecar una parte del aguinaldo nuestro, y dónde están nuestros rabinatos para justificar y ver que estas cosas realmente dejen de pasar y que se pueda tener acceso a todo esto. Sí, hay mucho realmente para hacer y realmente hay mucha autocrítica para hacer, pero quiero hacer la salvedad que nosotros los judíos, para no darle pasta de comer al antisemita y al antijudío de afuera, tenemos que hacer la autocrítica para adentro, en las puertas cerradas, y no en aquellos espacios que sirvan para darle a los de Lía, a los Esteche, carne de cañón. Y esto es lo que los neoicufistas están haciendo hoy en día en los medios de comunicación, como 678, como otros medios amigos también del poder. Darle pasto a las fieras. Claro, cuando esto estalle y cuando alguien los persiga o cuando alguien los moleste por su condición judía, van a ser toc toc, permiso, vengo a la DAIA a ver si me puede sacar, si me puede ayudar, si puede salvar a mi familia. O voy a la puerta de la Embajada de Israel a ver si pueden sacarme, como en los tiempos de la dictadura militar, más o menos ni más ni menos. Para eso sí, hoy se sienten a sus anchas, porque se sienten argentinos de origen judío y plenamente integrados a la argentinidad. No están integrados a la argentinidad, están desintegrados en la argentinidad, porque han desintegrado su identidad judía. Y este es el grave problema que tienen,
quieren legitimar la asimilación, y nosotros lo que tenemos que hacer es muy por el contrario, realmente justificar sí la integración a la Argentina, pero no al precio de la desintegración de la identidad judía. Que eso sí se puede hacer, pero para eso tenemos que hacer un balance importante, una autocrítica importante, llamarnos a la reflexión, generar de que de las instancias centrales se llama alguna convocatoria a dirigentes institucionales para que en voz alta digan lo que tienen que decir, puertas adentro, y llamar y hacer las críticas constructivas que haya que hacer. Y estoy totalmente de acuerdo, eso debe hacerse. Sí. Estos herederos de Goya son ni más ni menos que renegados judíos. Había un libro de Horacio Verbitsky. ¿Por qué vamos a tener miedo de que nos digan? Había un libro de Horacio Verbitsky, el padre del actual periodista Verbitsky, que escribe Página 12 y que es tan adicto al gobierno, que se llamaba Etiquetas a los hombres. A mí no me gusta etiquetar, yo no quiero decir este renegado, el otro está más cerca, este mejor judío, el otro es peor judío. Yo no tengo un judeómetro, un aparato para medir quién es más, quién es menos. Hay una halajá, hay una ley judía que marca los parámetros de quién es, quién no es, quién cumple más, quién cumple menos, quién no cumple. Nosotros tenemos que tener un brazo integrador en la medida que haya, obviamente, los canales necesarios y propios para una integración. Pero cuando en nombre de integración se quiere desintegrar, entonces eso no es bueno para la propia comunidad judía. Yo lo que veo por los nombres que he leído en esta lista de los convocantes a este congreso que se va a hacer el día de mañana y que va a seguir en algunos otros días más, en algunos otros encuentros, hay personalidades de la cultura y de la ciencia y del arte que en realidad su identidad judía, que yo conozca mucho, no les interesó en los últimos años casi nada. Por eso digo que esta es una movilización que proviene desde el poder, que proviene desde arriba para dividir, erosionar a la comunidad judía. Porque si hay algo que ha caracterizado a este gobierno en general, en todas las áreas, es el divide y reinarás. El famoso divide y reinarás. La CGT, tenemos 2 CGTs y otras 3 centrales que están separadas. Tenemos distintos sectores en distintos estamentos políticos que están separados. Hay 3 peronismos, hay 3 radicalismos, hay otras 2 líneas diferentes. Hay, bueno, de la izquierda, no sé, hay tantas divisiones como ustedes quieran. Es decir, que más allá de ser plural, lo que aquí hay es un gobierno que, bajo el caballito de un proyecto nacional y popular, ha cometido los latrocinios más importantes que ha conocido la Argentina en los últimos tiempos y que ha dejado hecho un poroto a Carlos Menem. Y que realmente han criticado a Menem, pero se olvidan que Menem estaba en la boleta del kirchnerismo en el año 2011 y figuraba como senador. Y cada vez que lo necesitan a Menem, lo llaman, lo sacan de La Rioja y lo traen al Congreso para votar alguna ley de apuro. Ahí sí se acuerdan de Menem, y si no, por otro lado, no se acuerdan tanto de Menem y prefieren hablar. Es un gobierno que tiene una matriz realmente de odio, de desprecio, de un fanatismo, y que esto se ha extendido a algunos sectores neokirchneristas en la comunidad judía que se habrán beneficiado de planes sociales, que se habrán beneficiado de una situación económica que posiblemente les haya ido bien, porque no todo está mal lo que ha hecho el gobierno en materia socioeconómica o política y demás, no cabe ninguna duda de eso, pero que evidentemente hay alguno que lo quiere utilizar este tipo de cuestión como caballito de batalla para este tipo de situaciones. Hoy vienen por la comunidad judía, para perforarla, para hundirla, para dividirla, para espaciarla. Y si bien, aquí como dice la señora, ¿por qué deberíamos preguntar nosotros o preocupar nosotros? Nosotros nos tenemos que preocupar justamente porque solo nos estamos preocupando por nosotros. Nos tenemos que preocupar por los miles de chicos jóvenes judíos que no tienen la menor idea de lo que es su propia comunidad judía, de lo que es el judaísmo, de lo que el judaísmo tiene para ofrecerles, y no les hemos abierto las puertas en forma suficiente y no hemos sabido atraerlos. Y hoy muchos de ellos son víctimas de esta gente que con esta especie de áurea, de alguna forma revolucionaria o neorrevolucionaria, intenta atraerlo a su propio juego. Pero debemos explicarles realmente, y primero tenemos que tenerlo claro nosotros, que la perdurabilidad de este modelo comunitario que van a plantear o que quieren plantear de Daia paralela o de AMIA paralela o como se la quiera llamar, dura lo que dura una brisa de viento. El gobierno cae, el gobierno termina y termina ese modelo también. Y el peligro está en que arrastre a la comunidad judía organizada al desastre.
Cada judío argentino votará como quiera votar en las elecciones venideras. Allá él con su conciencia y pensando como él quiera votar. Pero nosotros como judíos, que nos importa y nos interesa la continuidad de nuestra tradición judía, de nuestra forma de vida judía, de nuestros lazos con el Estado de Israel, debemos saber bien dónde tenemos los puntos en pie y debemos tener en claro que debemos hacer los esfuerzos máximos posibles para atraer y acercar a gente que está alejada, que dubita y se acerca con mayor facilidad a estos sectores. Señora, ¿quiere preguntar algo? Sí, lo que usted está proponiendo es muy valiente, pero también es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque en cada ámbito de la comunidad judía, ya sea religiosa, no religiosa, tradicionalista, hay muchos intereses creados. Hay mucha política adentro, hay mucha gente que el Estado de Israel no existe para ellos, hay mucha gente que tiene intereses creados en cuanto a lo que es el kashrut, en cuanto a tener su lugar, digamos, firme. Y entonces lo que usted está proponiendo a mí me parece que es muy bueno, pero es muy difícil de concretar. Debería hablar con todas las autoridades de diferentes comunidades, debería hacer una reunión general con todos los dirigentes comunitarios para que entren en razones. Bueno, yo no sé, yo tengo un periódico, en el periódico que es independiente puedo decir lo que yo quiero decir, lo que digo acá lo voy a decir, nadie me lo va a impedir decirlo. Los dirigentes comunitarios sabrán qué hacer, conocen mi dirección, conocen mi nombre, conocen mi forma de pensar. Si querrán convocarme, me convocarán, y si no quieren convocarme, no me convocarán. Yo no hay ningún problema, yo aquí vengo a hablar por invitación del rabino para alertar y llamar la atención sobre lo que está pasando. Y efectivamente entiendo que debemos desglosar la cuestión en dos. Una cosa son aquellos problemas que tenemos como judíos para seguir siendo judíos aquí en la República Argentina, porque nuestra comunidad no está pasando un buen momento organizacional, y es verdad, y es totalmente cierto, porque no tenemos quizás rabinatos que se estén preocupando por los que menos tienen, y no tenemos quizás gente que se esté preocupando por aquellos que realmente necesitan una mano cercana que los acerquen, y tenemos por otro lado una comunidad que nada en la opulencia, en el dinero, en el bienestar, y que también se ha alejado. Y también tenemos sectores en la comunidad al cual el Estado de Israel le importa un pepino y pareciera que para él no tiene existencia o no tiene el menor valor, cuando en verdad el actual Estado de Israel, con todo lo bueno y malo que tiene, porque también tiene sus cosas malas también, es el Estado del pueblo judío y nació sobre el hecatombe de la Shoah. Y realmente si tenemos las miras tan estrechas de pensar que nuestras vidas como judíos van a seguir siendo iguales si el Estado de Israel no está, entonces realmente habremos tocado fondo. Entonces, creo yo que en este sentido tenemos que buscar la fórmula para tratar de que a través de este sacudón que nos dan estos neoicufistas o estos neocomunistas judíos que nos llaman la atención sobre grandes necesidades comunitarias no satisfechas también en el ámbito religioso, lo podamos impulsar para la construcción de una comunidad judía mejor, más firme, con un sistema de votación más amplio para la propia comunidad, con una inserción de una AMIA más expansiva en sus acciones, en su esclarecimiento, en sus labores. Y efectivamente, creo que como usted dice, cada uno se encarga de tener un dirigente sentado en la silla de la AMIA para beneficio de su propia entidad, de su propia institución. Bueno, se acabó ese modelo. Hay que buscar un modelo que piense en la comunidad como una integridad, como una totalidad. Y esto es lo que hay que hacer. Y hay que fortalecer una DAIA que realmente no sea una DAIA que se dé vuelta para un lado o para el otro, sino que realmente exprese esencialmente cuáles son las inquietudes de los judíos argentinos. Hay que darle una mayor participación a la comunidad judía argentina. Estoy de acuerdo. Para eso hay que tratar de salir de los moldes pequeños en los cuales cada uno de nosotros estamos. Que lo mío sea impracticable o no, puede ser que sea utópico, pero es lo que yo siento, es lo que yo pienso, es la preocupación que me transmite mucha gente, es la preocupación que también me ha transmitido mi hija que está estudiando en Israel acerca de lo que está pasando acá en la comunidad judía argentina, y me parece que no es hora más de hacerse los distraídos respecto a las grandes reformas que la comunidad judía argentina necesita en todos los aspectos. Aquellos que somos judíos religiosos con distintos matices, también necesitamos sincerar que realmente haya un sector que se ocupe de las necesidades del kashrut, que es abusivo, que es agresivo, que es prohibitivo bajo todo punto de vista, y que realmente yo particularmente no entiendo, y lo digo en voz alta,
¿Por qué la AMIA no tiene en un rabinato un departamento de Kashrut que se dedique a darle una shgajá como corresponde y que sea realmente validada para grandes sectores de la comunidad, y terminemos con aquellos grandes comerciantes de la carne que nos ponen precios que son totalmente imposibles para la necesidad de aquellos que tienen 5, 7 u 8 hijos? Seguro, y lo digo aquí, y así en su momento como lo dijo el rabino Pereira y lo fajaron, yo lo digo aquí también, porque esto es una necesidad que la comunidad necesita, pero esto es un problema. El otro problema grave que nos estamos jugando es el problema de la legitimidad. Corremos el riesgo que de aquí en más este gobierno de turno diga: ni la AMIA, ni la DAIA, ni las instituciones reconocidas son hoy lo que es la comunidad judeo-argentina, sino que el referente son los otros, aquellos que hicieron del alejamiento su práctica cotidiana. Y hoy, por intereses mezquinos, miserables, de judaizantes y políticos, vienen a tratar de darnos cátedra de ética y de moral, cuando en realidad deberían fijarse primero ellos en su ética, en su propia moral, que han permanecido silenciosos permanentemente ante cualquier masacre que sufrió el Estado de Israel y ante cualquier masacre que sufren los judíos en el mundo. Ahí se callan la boca, pero comienzan a levantar las voces de los derechos humanos cuando el Estado de Israel aprende y sabe defenderse de sus propios enemigos. Esta es la gente que tenemos, porque esto desde el punto de vista psicológico es parte de un fenómeno que bien podía ser calificado de autoodio judío, es decir, de una versión casi antisemita de un odio a su propia identidad. Están renegando su identidad, solo que es difícil asumir ese renegamiento y por eso lo trasladan a un ámbito comunitario, para tratar de erosionar ese tipo de cuestiones. Bueno, tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que esto no suceda. Primero, fortalecernos y satisfacer las demandas que obviamente la comunidad judeo-argentina realmente tiene y necesita, creo yo. ¿Me permite? Sí, por favor. Yo creo que estamos demonizando a las entidades de esa manera, cuando están diciendo no se ayuda. La ayuda justamente es beseter. No todo el mundo sabe la ayuda que dan las instituciones. Estado de institución no sabe a quién se le da. A nadie se le niega nada cuando pasajes que mandamos a los chicos de Israel, gente que se tiene que casar, un montón de gente que no. Acá hay gente que sabe lo que se da y lo que no se da. Y cuando, yo conocí los rabinos, pero que los rabinos trabajan en forma. Y por eso las instituciones religiosas han levantado y han atraído mucha gente, se ha hecho mucha teshuva. No podemos ser todos tan negativos. No queramos echarnos la culpa de cosas que son externas, de malos judíos como este señor Elman, con judíos como estos no necesitamos antisemitas. Por supuesto. No tengo ninguna duda. Entonces, yo creo que no tenemos que demonizarnos tanto, tanto la AMIA, tanto la DAIA. Hay Ascanim que dejan su vida en las instituciones. Permíteme, Chayino, yo quiero lo que dice. Que dan todo sin pedir nada. Permítame que le diga lo siguiente. Usted dijo algo que es muy importante y que para la tradición judía es muy importante, Matan Beseter. Y está muy bien ayudar, a Beseter con sencillez y humildad. Pero le quiero decir otra cuestión más. En este momento particularmente, a veces hay que hacer un poco más de ruido con las cosas que uno está haciendo. Porque realmente, si no surgen este tipo de situaciones, que no se sabe que la AMIA ayuda acá, que la AMIA ayuda allá, que este hace aquel, que aquella hace el otro. Por supuesto, claro que hay gente que se matan días y horas enteras y abandonan sus comercios y sus negocios y sus familias en aras del bienestar. Y estoy seguro que es así. Estoy convencido que es así. Y por supuesto también hay otros dirigentes que van a calentar sillas y a sentarse y a buscar algún puesto y algún cabodo, algún viaje o lo que fuere. Hay de todo. No tenemos ninguna duda al respecto. Nadie acá creo que puede acusar que la AMIA no hace o deja de hacer, porque las acciones en muchos casos están a la vista. Pero realmente, si hay mucha gente que no ha visto lo que se está haciendo, es porque entonces el mensaje no está llegando a donde debe llegar. Y eso implica una autocrítica necesaria para hacer y tratar de llegar a donde se debe llegar. Deberá hacerse un programa de AMI en Canal 7 que tenga mucha más relevancia y no un programa un tanto amorfo, un tanto aburrido, abúlico, que se transforma solamente en una cuestión dirigencial, institucional para salir y figurar, y deberá buscarse otro tipo de cuestiones. ¿Que hay rabinos que dejan el alma por su comunidad y las han sacado adelante? Por supuesto que sí. ¿Y que han traído un montón de gente en Teshuvá? Por supuesto que sí. Pero yo trabajo con muchísima gente que no ha hecho Teshuvá y que no sé si va a Teshuvá, si va a hacer Teshuvá o no. Pero no por eso le quiero soltar el brazo, la quiero retener, la quiero dejar porque en algún momento de su vida quizá va a cambiar, como tanta gente ha podido cambiar, y no estamos haciendo lo suficiente para esa gente que está fuera de los marcos institucionales. Por eso tenemos hoy
que nos dicen, y lamentablemente con cierta razón, que ya la AMI y la DAIA no juntan a la mayor parte de la comunidad judía. Y sabe la verdad, le digo que quizá tienen razón. Que quizá en este momento en la República Argentina, quizá tengan razón. Que la mayor parte de la comunidad judía argentina esté fuera de los marcos institucionales. Porque la comunidad necesita una enorme reestructuración. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? No sé. Pero sé que primero hay que dar un diagnóstico, asumir que uno tiene una situación que debe enmendar, que debe mejorar, y realmente hacer caso y ver este tipo de reclamos. También, en el sentido, sí comparto lo que usted dice, en el sentido que mucha gente en la comunidad judía argentina tiene muchas demandas, pero a la hora de dar, da muy poco. Esto es verdad, y yo también lo asumo, porque como el judío común también tiene esto, tiene la queja como recurso permanente, y en muchos casos va a instituciones siempre a pedir, y por más que le han dado mucho, siempre se va a quejar porque no le dieron más. Es verdad, yo no tengo dudas al respecto, pero así y todo debemos educar un poco más para tener más Jaberut, para tener más Reut, para hermanarnos un poco más, para querernos un poco más los judíos unos a los otros, para tratar de comprender la diferencia, para tratar de entender por qué está alejado el que está alejado, porque quizás nosotros mismos tengamos algún grado de responsabilidad en eso. Y realmente eso es muy importante que lo entendamos, porque si aquel está lejos, también yo tendré que ver por qué se alejó. Y no se alejó porque uso una kipá, o porque he visto de negro, o porque es así, sino que quizás se alejó porque yo no supe cómo acercarle un mensaje que lo atraiga al mundo de Torá, y al mundo de Israel, y al mundo de los valores, y de deleite, y de disfrute de los valores judíos. Quizá porque lo criticamos hasta el hartazgo, quizá porque no supimos hacerlo. Debemos retomar el camino de Rabbi Akiva. El camino de Rabbi Akiva de acercar con amor al otro. Ese es el camino que necesita el pueblo judío al día de hoy. No mirar lo que el otro no tiene, no mirar lo que el otro le falta, no mirar que el otro enciende el fuego en Shabbat, sino salir a explicar qué es lo que está pasando y por qué hace y por qué deja de hacer. Con el reto, con el grito, con el desclasar, con el decir anda con los reformistas, con el decir anda con otro, no ganamos nada, absolutamente nada. Y por eso estamos como estamos también, con una comunidad enormemente polarizada, enormemente dividida, donde un sector central ha virtualmente desaparecido, no está o no quiere integrarse, o no puede, o no sabe. Esto es una autocrítica que también tenemos que hacernos. Porque esa gente que se aleja es la gente que ve los malos ejemplos, porque los buenos ejemplos no le llegan a esa gente. Esa gente ve el ejemplo del taller que vende caro, ve el ejemplo del carnicero que le quiere cobrar más de lo que vale la carne, no ve el ejemplo de la gente que ayuda a la comunidad. O sea que hay un mensaje que no le está llegando. Y es efectivamente la lo que gente yo que se quiere alejar normalmente es la gente que ve los malos ejemplos. O sea, el que quiere alejarse tiene una predisposición a alejarse y buscan los malos ejemplos. Claro. Situación para alejarse. A ver. Falta escuela de dirigentes, perdón. ¿No hace falta escuela de dirigentes en la AMIA? Mire, hubo en su momento alguna escuela de dirigentes. Hoy, la verdad que dirigir una institución judía, sea la AMIA, sea una escuela, es una tarea ímproba, es desgastante, es demoledor. La infinidad de problemas que hay no tiene nombre. Por si fuera poco, las luchas de poder internas que hay en la propia comunidad judía también desgastan. Debemos buscar, obviamente, reencontrarnos. Yo particularmente pienso que, más allá de formar una escuela de dirigentes, primero lo que tenemos que formar es decir, a ver, como judíos, ¿qué aspectos podemos tener en común, más allá de aquello que nos diferencia? Sabemos que hay cosas que nos diferencian y que no podemos conciliar, porque la halajá es el techo que no podemos vulnerar. Pero más allá de esto, ¿qué cosas me unen a mi otro hermano judío con el cual quizás sí pueda compartir algo? ¿Por qué todo lo del otro es malo? Quizá hay cosas que pueda ayudarme él a mí y yo pueda acercarlo a él. En esto tenemos que trabajar, porque si no, el puente estará absoluta y totalmente cortado. Y lo que está pasando aquí también pasa en el Estado de Israel. También tenemos una fisura institucional muy severa entre aquellos sectores que son religiosos y aquellos sectores que son laicos. Basta de hablar de judíos religiosos, ortodoxos, conservadores, reformistas. Hablemos de judíos, dejemos los calificativos de lado. Hablemos de judíos que cumplen más o que cumplen menos. Basta que una vez Guillermo Borger dijo judío genuino y se equivocó para que se viniera una tormenta y hasta el día de hoy hay gente que sigue usando este tipo de cosas. Entonces tratemos despacito de reconstruir las cosas
para que realmente hagamos una comunidad inclusiva donde se pueda incluir a la gente que deba incluirse y hagamos una comunidad que pueda ser accesible en los precios de la comida kasher y de otros requerimientos también. ¿Cuánto dinero hace falta para mandar hoy un chico a una escuela judía? ¿Cuánto sale? Una familia que tiene 4 o 5 chicos tiene que pagar 10.000 pesos de aranceles. ¿Cuánta gente hoy puede ganar y pagar 10.000 pesos de aranceles para pagar 3, 4 o 5 chicos en una escuela judía? ¿Acaso esto es solamente para ricos? Hacerse darín de pesa en la costa o en Pinamar o en donde sea se transformó en un lujo solamente para ricos y los demás que los parta el viento. ¿Dónde estamos viviendo? Esto también son reclamos que la comunidad realmente debe atender. Se ha terminado ya la posibilidad de abrir la puerta de la casa para que los judíos que no tienen dónde comer, a la Jmaníá, vengan y coman el pan de la pobreza. ¿Se puede llamar a la matzá ya el pan de la pobreza cuando salía la matzá Shumurá 230 pesos? ¿Pero qué estoy diciendo acá? ¿Qué? ¿Brajale Batalá? ¿Qué pan de la pobreza estoy diciendo? Es el pan de la riqueza. Hay que ser supermillonario para tener una matzá Shumurá. ¿Por qué? ¿Por las condiciones socioeconómicas que vive el país? No, porque en Israel la matzá Shumurá está a 10 mangos y acá está a 230 pesos. Alguien en el camino se ha quedado con diferencias importantísimas. Entonces, esto con la matzá, pero mañana, está bien, pero no sé, puede ser que sí, no sé. Creo que la gente que quiere hacer política o gobierno mira otros intereses. Ellos miran otros intereses. Para ellos en general, todo lo que huela a religión, a tradición judía, cualquiera sea el costo de la misma, les importa un bledo, no les interesa. Y todo lo que huela a apoyo al Estado de Israel tampoco les interesa. No sabemos sobre... No sabemos, pero a ellos tampoco les interesa. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros no nos quedemos en el problema existente, efectivamente, que hemos sufrido muchísimos, de cuánto está la matzá o cuánto no está la matzá. Nosotros tenemos que entender que como comunidad judeo-argentina debemos hacer un esfuerzo para que realmente la mayor cantidad de los fondos vayan a la gente que menos tiene en este momento y no pensemos solamente en una comunidad para los más pudientes. Esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que volver a tener una actitud de modestia y de humildad que me parece como comunidad hemos estado perdiendo. Y realmente ha quedado solamente para algunos pocos. Perdone quizá por lo que voy a decir, quizá esté equivocado, pero perdone quizá con lo que voy a decir. Les pido de corazón, si me equivoco, que me perdonen. ¿Cuánto dinero hace falta para internar a una persona en el Dorvador, lo Aleinu, que tiene algún tipo de necesidad? ¿Habrá que vender la casa o entregar una propiedad para darle la dignidad que realmente el Dorvador le da con el esfuerzo de la AMI y con el esfuerzo de los que hicieron el Dorvador, que está bárbaro, que está muy bien que lo hayan hecho? Pero ¿no se acuerdan que el Dorvador también iba a tener un sector para judíos que no eran tan pudientes y que no podían, y que también iba a tener su pisito, y que eran aquellos que estaban en el hogar de Bursaco, de asilo de ancianos de Bursaco, muriéndose en la pobreza y la indignidad de lo que era ese hogar, que era un hogar para que la gente se muera y no para que viva con dignidad? ¿Qué pasó con esa posibilidad de poder tener el Dorvador a este tipo de judíos que no pueden acceder a este tipo de dinero? ¿Habrá que hipotecar la casa de las personas? No está en manos privadas, no está en manos privadas, no está privatizado. Pero ¿cuál es el tercio, Chayeno? El tercio se mantiene de Bursaco. Pero en lo que vino se mantuvo ese tercio. Pero se hay mantiene. Gente que no paga. Pero hay gente en el Dorvador que no paga. Yo, la verdad, le creo a usted si usted me lo dice. Pero la verdad que en la calle no se percibe esto. En la calle judía no se percibe esto. Cuando uno ve en la calle judía que al lado del Dorvador se hacen departamentos con comodidades gigantescas para ancianos que, a Dios gracias, tienen la posibilidad de tener un buen bienestar y terminar sus días hasta ir al Olam Emet en buenas condiciones, pero ¿por qué no tenemos para el que menos tiene, que realmente no está o no está teniendo acceso a este tipo de situaciones? ¿O no vamos a reconocer que hay sectores desposeídos de la propia comunidad judía? Hay sectores desposeídos de la comunidad judía. ¿O creemos que con la crisis del 2001 ya ha quedado superado este tipo de situaciones? Como beca los dineros altos que se le cobran a la gente, se usan para becas. Yo no estoy en la administración del Dorvador, me imagino que sí, pero lo que pregunto es, ¿por qué la gente en la calle tiene otra impresión? ¿Por qué la gente tiene otra impresión? Porque hay gente que tiene dinero y que no paga. Hay gente que tiene mucho dinero
chocando Si hay gente que tiene mucho dinero y no paga. y no quiere vender ese departamento para poner Y bueno, el departamento del anciano. es una situación El abusiva. departamento del anciano. Es una situación abusiva a la cual hay que ponerle una solución, y en fin, Hay gente sin ninguna que no duda. paga y tiene. Y bueno, hay que volver a rescatar los valores esenciales de Ben Adam Le Javeró. Con Boreolam, con el creador, cada uno en particular sabrá cómo está él antes a la mañana levantarse y al acostarse sabrá cómo está. Pero también tiene que hacer un Heshbon Nefesh, un balance, y no solamente el Rosh Hashanah. ¿Qué está pasando con mi hermano? Porque la verdad que si mañana tenemos la sorpresa de que se va a conformar una entidad que va a nuclear a no sé cuántos miles de judíos dicen que van a nuclear, debemos mirarlo con preocupación porque habrá algo que no habremos hecho bien también. ¿Esta entidad nacerá desde el poder? Sí, nace desde el poder, no tengo ninguna duda. Pero también nace porque hay algo que no habremos hecho bien en lo comunitario para realmente poder acercar a sectores que no están en los pasillos de la propia comunidad. Me parece a mí, me parece a mí. Candidatos a presidente, ¿cuál es el que mejor relación tiene con el Estado de Israel? De candidatos a presidente en la República Argentina, hasta ahora en los debates no ha salido el tema de política exterior en general, pero lo que se ha notado más o menos en algunos debates es que tanto Massa como Macri han manifestado una actitud de mayor acercamiento al Estado de Israel. Scioli ha manifestado la actitud que manifiesta su propio rostro. No sabemos qué quiere, ni lo dice, pero me imagino que va a ser diferente a lo que es el actual régimen provocador y distanciador del Estado de Israel. Estoy casi seguro, convencido, por el propio origen de donde proviene Scioli y del propio origen de lo que representa, y por eso también es odiado por sectores propios dentro de su propio partido, que le hacen la vida imposible. Entonces, me parece que habrá que ver, de los tres candidatos a posible presidente, Scioli, Massa y Macri, cada uno sacará sus propias conclusiones. Mi impresión es que Macri está más cercano a los intereses de Israel también. Pero mi impresión también es que Macri está más cercano a los intereses de los que más tienen y no sé cuánto va a preocuparse de los que menos tienen. Entonces hay que hacer un equilibrio en la propia situación también acerca de este tipo de cuestiones. Hay que buscar, hay una balanza que se ha corrido de su eje. Hay que volver a ponerla en el eje y tratar de fortalecer ese tipo de cuestión. Me parece a mí así. Perdón, Natalia, yo lo que quería hacer yo creo que hay un montón de dirigentes en cada Keilot que trabajan muy bien. Sí. Lo que falta, yo creo que de la DAIA o de la AMIA, es aunarlos para que trabajen en comunidad para toda la comunidad. Me parece que es eso. Y eso no lo hace la AMIA. Esa es una falta que tiene la AMIA justamente. Bueno, tanto la AMIA yo creo que en una comunidad como esta o en Agudado Odí trabajan muy bien para toda la gente, porque yo sé cómo se trabaja, pero no vienen a buscar esos dirigentes que trabajan tan bien y que dejan su trabajo o su casa para trabajar para la comunidad. Yo creo que ahí está Entonces, cuando se armen las listas para el BUR, para el Bloque Unido Religioso, que las listas sean lo más amplias posibles, que se dejen de mirar solamente los egoísmos particulares de cada institución y que se hagan listas más inclusivas que permitan que la AMIA pueda seguir estando gobernada por una línea que defienda los valores ancestrales del pueblo judío, pero que también tenga una mirada solidaria, cercana, comprensiva de todo aquel judío que no está. Porque si aquel judío que no está es porque también no está por culpa mía y yo también me asumo como socio de AMIA que no está por culpa mía. Mirémonos un poco en el espejo y veamos qué hicimos por el otro que no está con nosotros y que mañana puede estar en el acto de esta gente, ya no sé cómo calificarla, de estos hombres o de estas personas que están llevando a la comunidad a una división, a una destrucción en nombre de sus propios intereses políticos. No tengo ninguna duda de eso. Pero para tener éxito temporal sí. Temporalmente creo que puede tener éxito. A largo plazo no va a tener éxito. Haciendo lo que hace en lo usted, temporal sí. Lo que hace usted, hablando en todas las Keilot, en todos los lugares. Todas las Keilot, a mí me invitan de esta Keilá, yo no voy a todas las Keilot. Cuando me invitan voy. Cuando me invitan voy. Yo doy charlas en la AMIA, doy charlas en la OSA, doy charlas donde me escuchan. Hay lugares donde no me escuchan o no me quieren escuchar, bueno, donde no me quieren no voy. Acá el rabino finalmente me quiere, entonces vengo. Pero donde no me quieren no voy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo.
La AMIA me quiere, voy y doy charlas en la AMIA también. Bárbaro, perfecto. Del lugar que me inviten de otra división, voy a ir. Lo económico para mí no es lo elemental para ir o no ir. Lo que quiero es que haya judíos que quieran escuchar. Pero que quieran escuchar porque yo voy a tocar heridas. Yo no voy a decir, está todo bien, sigamos todo para adelante, que aquí no pasa nada, que esta gente es un mal pasajero. No, no, esto no es un mal pasajero. Esto puede perdurar, esto puede erosionar, esto puede dividir, fragmentar y debilitar a la comunidad judía y sus lazos ancestrales con el Estado de Israel renovado. Más allá de que algunos puedan hablar de Eretz Israel y otros como yo hablen de Medinat Israel, del Estado de Israel. Entonces, tengamos en cuenta, no perdamos el horizonte, antes que nada somos un pueblo. Cuando el pueblo hebreo se reunió alrededor del monte Sinai para la Torá, para recibir la Torá, ahí la Torá nos dice que todos estaban como una sola tribu, todos estaban unidos, estaban las 12 tribus, pero estaban unidos. Tenemos que volver a buscar los elementos que nos unen y mirar por encima de lo que nos separa. Siempre va a haber gente que nos separe, siempre va a haber gente que nos desuna, pero tenemos que buscar la unidad. Aún inclusive, debo decirlo, con mucho dolor también, aún inclusive, dentro de las comunidades ortodoxas hay unas peleas y una lucha de poder que son lisa y llanamente vergonzosas. Perdonen que lo diga en voz alta, pero son lisa y llanamente vergonzosas. A mí ya me cansó particularmente el tema, si este es Litaí, si este es Hasidí, si este es de Yami, si este es Alepí, si este es lo que sea. A mí me hartó, porque no responde a la necesidad de este momento que vive el nuevo judío argentino, que es argentino, que no es europeo, que no es asiático y que habla otro idioma, no por el español, sino otro idioma mental. Si nosotros no entendemos el idioma mental en el cual está hablando el judío contemporáneo hoy, lo vamos a perder. Y no lo vamos a tener en nuestra propia comunidad y en nuestras propias instituciones. Mejor hagamos un esfuerzo gigantesco para dejar divisiones de lado y hablar el idioma mental de la gente joven en nuestra propia comunidad. Acercarse, buscar la manera de invitar, ampliar el concepto abarcativo de los judíos, no ser tan exigentes, una mano aleja, la otra mano tiene que atraer también. Pero tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco desde las instancias centrales, pero no ser fácil decir que lo haga la AMI y la DAIA. Esto es lo más fácil que hay. Que lo haga alguien lo va a hacer. No, no, no. La AMI y la DAIA son los entes representativos que no se pueden cuestionar, o que yo de ninguna manera voy a cuestionar. Pero que evidentemente si queremos que se fortalezcan, también desde nosotros tenemos que trabajar y presionar para arriba. No esperemos que la AMIA llamen e incluyan a Sharet Zion o acá a Agudat Dodim o lo que fuere. Vayan y golpeen la puerta, acá está Chayeno, y pidan una reunión para que la AMIA tenga una entidad más inclusiva. ¿No habrá llegado la hora ya de hacer una gran única institución llamada AMIA AISA Bnei Emet y que terminemos con ciertas diferencias solo para mantener cargos y divisiones de poder o sillas y demás, y que en nuestras diferencias podamos estar realmente unidos ante esta emergencia? ¿O vamos a seguir manejando una comunidad como fue esta comunidad judía hasta hace 100 años atrás? Ha cambiado esta comunidad, no es la de nuestros abuelos y bisabuelos. Esta comunidad es totalmente diferente, y si no entendemos la mentalidad de los judíos que hoy conforman esta propia comunidad, no lo vamos a poder acercar, no vamos a poder hacer absolutamente nada, y se van a crear más divisiones y más lineamientos de poder que van a fisurar esencialmente los lineamientos en los cuales tiene que basarse una comunidad milenaria o un pueblo judío realmente milenario. Esto realmente es un espejo de Israel. Es un espejo de Israel, pero también tenemos cosas que nos muestran que la comunidad judía argentina tiene un vigor que hasta hace poco tiempo también era desconocido. No miremos solamente los vasos vacíos, también tenemos que mirar que el vaso está bastante lleno también. Se están haciendo más cosas por las comunidades del interior, se está tratando de ir más al interior, que durante tantos años estuvo tan abandonado. Es fácil culpar a aquel judío de Salta que se asimiló y se casó con la Goye. Pero ¿qué hice yo acá desde Buenos Aires para que no se case con la Goye? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué tipo de rabinato hubo para hacer un rabinato que expanda su labor hacia otros lados y se acerque a las comunidades y manden hazanim, y manden conferenciantes, y manden maestros, y manden shohatim, y manden moalim? Después me enojo cuando el movimiento conservador ocupó esas comunidades. ¿Por qué me voy a enojar si han ocupado un espacio vacío? Si han ocupado un espacio que ha quedado vacío.
O uno después se enoja porque se hizo un Beit Chabad ahí y Beit Chabad habla todo el día de Mashiach Now. Después uno se va a enojar por esto. ¿Por qué hay que enojarse si cada uno ha ocupado espacios que realmente han quedado vacíos? Desde las instancias centrales hay que convocar a reunir y a reunificar fuerzas alrededor del Yahadut, alrededor del judaísmo. No poner más calificativos, ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Hay una base, hay un techo invulnerable, lo da la halajá. Lo sabemos y lo conocemos. Y en esos lineamientos hay que moverse. Es cierto que muchos judíos no acatan, no quieren, no respetan, no les gustan, pero sepamos nosotros ser suficientemente inteligentes como para tratar de atraer y de convencer de la bondad de lo que significa un mundo de Torá, de un mundo de sabiduría judía, de un mundo de sabiduría milenaria, de un mundo de felicidad del hogar. Pero para eso, si también vemos que hay gente que no se la puede considerar renegada o alejada, y se está quejando que ser judío le está costando mucho a su propio bolsillo, y no es solamente por una cuestión de que la situación económica es crítica, porque el país no está bien, hay recesión comercial y aumenta la desocupación, y hay un país que Kicillof no quiere ver. Eso ya lo conocemos, ya lo vemos de leer el diario e informarnos de distinta manera. Pero somos nosotros los que también tenemos que satisfacer necesidades. A mí me gustaría, lo digo aquí en voz alta, a mí me gustaría que el próximo año la AMIA diga matzá para todos, así como se dice. Y aunque parezca una muletilla política, matzá para todos significa poner una matzá como corresponde, a un precio adecuado como corresponde, y no esperar, como yo sé que se hace, el Matan Beseter, a que alguien venga a retirar, porque es verdad que alágicamente hay que tratar de dar sin que el otro sepa, y están los 8 grados de Tzedaká de Rambam, es verdad y es muy cierto, pero quizá en este momento tengamos una necesidad de exhibir lo que estamos haciendo, y de exhibir aquello que se debe hacer y que no se está haciendo para que realmente más judíos realmente se puedan acercar, y aquellos judíos que están acercados se sientan mejor con su propia comunidad y no tengan tantas y más demandas. Esto es lo que yo realmente pienso, lo que yo realmente creo. ¿Cuánta gente se enteró? Levante la mano acá. ¿Cuánta gente se enteró? Una caja por persona subsidiada. Bueno, está bien, fantástico, me parece bárbaro. Pero ¿por qué uno no se ha enterado de ese tipo de cosas que la comunidad necesita? Pero ya pasó Pesach, estamos en Lag BaOmer, camino a Shavuot, hay fiestas en Am Israel, hay mucho para mirar, vamos a recibir nuevamente las tablas de la ley, que las tablas de la ley no estén rotas, no estén partidas, no estén rotas nuevamente, que estén llenas, pero para eso tenemos que nosotros volver a mirarnos dentro de nosotros mismos y realmente exigir de nuestros líderes comunitarios las cosas que queremos que se hagan en unidad, sin romper, sin quebrar, sin fisurar, como se va a hacer mañana desde algún sindicato, con un mensaje destructivo, disociador, donde algunos de los que hablen mañana van a dejar opacos a algunos de los antisemitas más recalcitrantes que existen en el país. Sí, había creo que alguna señora. Los argentinos de origen judío. Así se llama la agrupación. Exacto. Con ideología comunista. Van a seguir siendo comunistas, van a seguir respetando siempre la ideología política por encima de la religión. Es muy difícil a lo largo de la historia de la humanidad acercar a un comunista al judaísmo. Pero acá la cuestión no es acercar al comunista al judaísmo. Acá la cuestión es que el comunista no quiebre ni rompa el judaísmo argentino. Acá la cuestión no es salvar a ellos de lo que se pueda salvar. Tampoco son la panacea, ni tampoco la tienen todas con ellos. Entonces, hay miles de judíos que no están ni aquí ni están allá. Y a esos judíos es donde nosotros debemos dirigir el mensaje para tratar de acercar, de fortalecer y de luchar. No hay que luchar contra aquello que está perdido, porque como usted bien dice, esta gente está perdida y no la voy a lograr acercar. Pero no le permitamos tampoco que puedan crecer con tanta liviandad, con tanta facilidad, por las cosas que nosotros deberíamos hacer y no estamos haciendo. Eso es lo que yo pienso modestamente.